Mucha preocupación e incertidumbre por parte de los padres de familia sobre el tema de las pensiones de los colegios, y es que se ha anunciado que no se retomaría la normalidad en los próximos meses y probablemente hasta el próximo año, y la duda es si se debe pagar igual, se debe pagar menos, o en algunos casos se debe hacer un ajuste. Para responder algunas de estas dudas estamos en comunicación con Jessica Honderman. Ella es especialista, abogada especialista en temas de competencia, que nos acompaña a través de una videollamada. Jessica, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Quiero empezar preguntándole cómo se debe atender y cómo se debe resolver esta duda que tienen los padres de familia con respecto al papel de los colegios en medio de esta situación atípica. Hola Paco, gracias por la invitación. Sí, efectivamente esta es una preocupación constante de los padres de familia, y bueno, la primera acción que yo recomendaría que se tome es conversar. Tanto los padres de familia como las instituciones privadas, los colegios, han sido sorprendidos con esta situación de emergencia y por ende se requiere que adopten medidas en conjunto, coordinadas, para definir si es que el monto de la pensión se va a mantener, si es que se va a ajustar, porque muchos padres de familia válidamente indican que ahora la institución educativa no está incurriendo en costos como infraestructura, internet, de luz, y por eso solicitan la reducción de la pensión. Entonces hay que trasladar estas inquietudes, estas disconformidades al centro educativo, hay que y trasladárselas para llegar a un acuerdo. Pasa, Paco, que la relación que existe entre el colegio y los padres de familia es una relación entre privados. Entonces, no corresponde que el Estado pueda regular los precios de las pensiones o definir ajustes a estas pensiones. Por eso recomiendo que la primera medida que se adopte es acercarse y conversar al respecto. Claro, ahora, si bien este es un contrato entre privados, y eso es cierto, el Estado no puede regular este tema de los precios, donde sí podría aparecer un actor importante es en Indecopi, ¿verdad? Porque el servicio que están ofreciendo los colegios en medio de esta pandemia es distinta. Efectivamente, no están incurriendo en algunos costos como por ejemplo, luz, agua en los centros educativos, y los padres consideran que las clases virtuales, además, no se están impartiendo en la misma cantidad de horas que de manera presencial. Sí. Correcto. Bueno, Indecopi puede intervenir en casos muy puntuales. Primero, como sabes, las instituciones educativas privadas, los colegios, tenían la obligación de elaborar un plan de recuperación para ver cómo recuperaban virtualmente las clases, que los estudiantes están perdiendo. Si el colegio no ha presentado ese plan de educación a la UGEL, o plan de recuperación a la UGEL, o si la ha presentado pero no se le ha informado a los padres de familia, o si no ha cumplido con el plan de recuperación, en esos supuestos, la UGEL va a comunicar al Indecopi estos incumplimientos para que el Indecopi inicie un procedimiento sancionador contra los colegios. Indecopi, como entidad estatal, no podrá regular los precios de las pensiones, pero sí podrá intervenir cuando el servicio no es idóneo, que es claro que en estos casos el servicio que se estaría brindando por parte del colegio no sería un servicio idóneo. Claro, ahora, yo tengo una pregunta concreta que me ha llegado a través de las redes sociales con respecto a la cantidad de horas. Hay una madre de familia sumamente preocupada porque su hija no está recibiendo la misma cantidad de horas, y te cito más o menos el tuit, dice: ella estudiaba de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde y ahora está recibiendo apenas 2 horas de clase durante el día, no con ciertas limitaciones técnicas, y evidentemente ella no está conforme con la situación porque no está recibiendo la misma cantidad de horas dictadas. ¿Cómo podría ser esta madre de familia? Sí, de hecho, el Ministerio de Educación publicó un documento con algunas orientaciones para que los colegios recuperen estas horas que se están perdiendo. Los padres de familia tienen que tomar en cuenta primero que la jornada educativa en casa, de manera virtual, no es idéntica en número de horas a la jornada educativa presencial. Hay muchos factores que intervienen en esto, ¿no? Tenemos que existen actividades familiares que hay que desarrollar,
tenemos un acompañamiento por parte de los padres, el nivel de disponibilidad de los involucrados no es el mismo. Con lo cual, lo que tendría que hacer la madre de familia preocupada por el número de horas, si es que le parece insuficiente, es coordinarlo con el centro educativo. De hecho, es un proceso que, como te decía Paco, es progresivo, es un proceso de adaptación. Deberíamos llegar a un nivel de idoneidad, de modo tal que efectivamente estas clases virtuales puedan considerarse como un reemplazo de las presenciales, pero estamos en un proceso de adaptación. Entonces, claro, si tiene alguna disconformidad al respecto, en principio es coordinarlo con el centro educativo para que se establezcan mejoras. De hecho, el centro educativo ha tenido que presentar al Ministerio de Educación el número de horas que está dictando en cada curso, y el Ministerio de Educación ha tenido que aprobar o rechazar el plan de educación, ¿no? Si es el plan de recuperación, si es que ha considerado que ese plan de recuperación no era idóneo, ha tenido que pedir la subsanación correspondiente al centro educativo. Claro, porque, digamos, la situación en casa también en algunos casos es distinta, ¿no? No tienen en algunas familias, por ejemplo, computadoras para 2 o 3 niños que puedan tener en casa. La única computadora la está usando el papá para el teletrabajo. Los teléfonos móviles de repente no pueden acceder de la misma manera a las clases, y eso también tendría que entrar como un factor determinante en este consenso que debería haber entre padres de familia y centros educativos. Exactamente, Paco, toda la razón. De hecho, son factores que se tienen que tomar en cuenta, tiene que ser flexibles ambos lados, y es cierto, como tú dices, muchas veces solo tienen un equipo electrónico, a veces se utiliza la radio, a veces el internet. No todos los colegios tienen plataformas virtuales, aulas virtuales para la recuperación de casos. Entonces, de hecho, lo ideal es que se vaya trabajando en estas herramientas que permitan el bienestar del estudiante, finalmente, y cumplir con los fines de la currícula, ¿no? Claro, y finalmente un factor importante también es la de los docentes. Los docentes, y preparar una clase virtual es tanto más agotadora que preparar una clase presencial. Lo digo por experiencia, porque yo dicto de manera virtual ahora en posgrado, y en verdad es todo un trabajo, pero de por sí hay que evitar romper también la línea de pagos hacia el docente, que es parte fundamental del trabajo dentro de las escuelas y de las universidades e institutos. Correcto, totalmente. Sí, los docentes, qué duda cabe, son una pieza fundamental. De hecho, se han tenido que realizar actividades de inducción para capacitar también a los docentes al uso de estas herramientas tecnológicas. Y se ha presentado este escenario que en realidad es retador para todos, ¿no? Y incluyendo a los docentes, a la institución educativa, a los representantes, a los padres de familia y a los estudiantes. Muchas gracias, Jessica, por esta comunicación, para habernos aclarado este panorama. Ha sido la doctora Jessica Honderman, que es especialista en competencia y en defensa del consumidor, para hablar de este tema de las pensiones, que es sumamente importante. Y le invitamos, por supuesto, para hablar en otra oportunidad sobre este tema que es vasto y donde usted sobre todo tiene muchísimas dudas.